Hola y bienvenidos a Lenguas Resuelto. En esta ocasión vamos a desarrollar las actividades correspondientes a la semana 4, unidad 4 de primer año de bachillerato. Iniciamos con la secuencia de anticipación y esta es una actividad individual. Debemos describir las actividades que realizamos el día de ayer y tenemos diferentes partes del día. En primer lugar está la mañana. Yo he escrito que me levanté a las 4 de la mañana, ordené mi cama, me cepillé, me bañé, me cambié y me fui para el trabajo. En la tarde regresé del trabajo a la casa, descansé un momento y luego me levanté a lavar ropa. Ya en la tarde-noche preparé la cena, cené, lavé los trastes y trabajé un rato. Y por la noche revisé la bandeja de mensajes de mi celular, me bañé, me cepillé, me acosté a dormir. Al final nos dice que debemos hacer una reflexión sobre las actividades que hemos realizado el día de ayer, siguiendo los puntos. En primer lugar tenemos la pregunta ¿qué aprendí? Bueno, yo aprendí que la rutina puede ser fastidiosa, pero es necesaria para cumplir con nuestras responsabilidades. Y tenemos la segunda pregunta que dice ¿qué debo mejorar? Bueno, yo debo mejorar en maximizar mi tiempo, aprovecharlo más, ya que hay actividades que no logré completar. Al final dice que debemos relatar a nuestros compañeros de manera oral las actividades que realizamos el día de ayer y reflexionar. Llegamos así a la secuencia de construcción y en la secuencia de construcción encontramos las técnicas para recopilar información. Nos dice que esta es una actividad con el docente, debemos leer la información. En primer lugar tenemos la técnica del diario de campo. Nos explican que el diario de campo es un instrumento que se utiliza en las investigaciones para recolectar y registrar información diaria de las actividades que se realizan en una jornada. También nos presenta la estructura, al menos 3 elementos, la portada con los datos generales, la carta detallando la importancia del documento y con los contactos personales del investigador en caso de un extravío. También los reportes de las actividades diarias a realizar. Una segunda técnica es el reporte y nos explican también que el reporte es un tipo de documento que permite presentar de forma ordenada la información obtenida en una investigación, en una prueba de laboratorio o en una visita de campo. Nos presentan la estructura. Nos dice que un reporte debe tener las generalidades, el objetivo de la investigación, las actividades que se van a realizar, las actividades que no se realizaron, los hallazgos importantes, las observaciones de estos hallazgos y el impacto de las experiencias. Al final nos dice que debemos resolver de forma oral. Y en el literal A nos dice, explicamos con nuestras palabras cuál es la función del diario de campo. Bueno, la función del diario de campo es recolectar y registrar información diaria de las actividades que se realizan en una jornada. En el literal B nos preguntan en qué tipo de situaciones es necesario el uso del diario de campo y debemos explicar. Bueno, el diario de campo se utiliza cuando se realiza un trabajo de investigación y se necesita valorar la metodología que estamos empleando y así tomar decisiones que ayuden a mejorar el proceso de investigación. Encontramos ahora el tema de la bitácora y la bitácora, al igual que el diario de campo, es un instrumento que recolecta información sobre las actividades que se realizan a diario, los obstáculos y las situaciones que facilitaron o dificultaron el desarrollo de la investigación. El registro que se hace en la bitácora es muy importante para investigaciones o proyectos a futuro. Para explicarnos la estructura nos han colocado un cronograma que tiene 3 columnas. La primera de ellas dice la actividad, la segunda es la fecha de ejecución y la tercera son las observaciones. A manera de ejemplo yo he colocado en actividad la visita al jardín botánico. En la fecha de ejecución he colocado el 28 de mayo del 2025 y en las observaciones he colocado que en dicha visita se observaron las diferentes especies de plantas y se elaboró un herbario a partir de esa visita al jardín botánico. Nos explican también que la bitácora de trabajo describe las dificultades y las facilidades que se tuvieron para realizar las actividades del proyecto. Es decir, que se registran todas las circunstancias en que se llevaron a cabo las actividades con el fin de plasmar exactamente todos los procesos que se atravesaron durante el proyecto de investigación. A continuación nos solicita que resolvamos lo siguiente. En el literal A nos preguntan qué diferencias existen entre el diario de campo y la bitácora. Hay que explicarlo.
Bueno, la diferencia radica en que el diario de campo nos permite tomar decisiones después de cada jornada para mejorar el proceso en la siguiente, mientras que en la bitácora se registran actividades para tomar decisiones en investigaciones o proyectos futuros. Es decir, la primera es útil para mejorar la metodología durante la investigación y la bitácora es útil para mejorar la metodología en otras investigaciones. En el literal B nos preguntan, ¿cuál instrumento es mejor y por qué? Bueno, vamos a contestar que su utilidad se determina por los objetivos o los propósitos con que se registran las actividades. Por lo tanto, ninguna es mejor que otra. Al final nos dice que debemos compartir con la clase los resultados de nuestro trabajo. Llegamos ahora al tema del análisis documental y esta es una actividad en equipo, debemos leer la información. Se nos explica que el análisis documental es una actividad que se debe realizar antes y durante el proceso de investigación. Esta actividad consiste en la evaluación y la selección de las fuentes que pueden ser útiles para respaldar con datos confiables todas las ideas que se exponen en una investigación. Por lo tanto, hacer un buen análisis documental puede evitar que se reproduzca información errónea. Y a continuación nos presentan los criterios para poder seleccionar información confiable. Dentro de estos criterios mencionamos la utilidad del contenido, la autoría de la fuente, el contenido, la intención, la reputación del sitio o de la institución que publica, como también si la fuente es citable, si contiene los elementos que se requieren para poder citar esa fuente. Al final nos dice que debemos resolver en el cuaderno y en el literal A nos dice que debemos elaborar un esquema que resuma la información anterior. El esquema que yo les presento a continuación es el siguiente. Bueno, en este esquema coloco como encabezado el análisis documental, luego coloco unas palabras de enlace, se utiliza para evaluar y seleccionar las fuentes confiables para una investigación y también consideré los criterios. Uno de esos criterios es si el contenido se relaciona con la investigación que estamos realizando. Un segundo criterio es si la información se presenta de forma clara y organizada. Y como tercer criterio, si el sitio que estoy consultando tiene una buena reputación. Además, si el autor es un especialista en el tema que yo estoy investigando. También si la fuente divulga resultados y hallazgos. Y por último, si también esta fuente se puede citar. En el literal B nos dice qué criterios propios son los que ponemos en práctica cuando seleccionamos información del internet o de libros. Bueno, yo he colocado 3 criterios. El primero de ellos es que contenga los elementos necesarios para poder citarlos, ya que es importante esto para no cometer plagio. En segundo lugar, que sea un sitio reconocido y de prestigio. Y en tercer lugar, que sean especialistas del área de estudio. Esto para no difundir información errónea. En el literal C nos dice, escribimos 2 preguntas para comprender mejor la información anterior. Las 2 preguntas que yo he redactado dice de la siguiente manera. ¿En qué consiste el análisis documental? Y contesto que consiste en evaluar y seleccionar fuentes confiables para nuestra investigación. Y la segunda pregunta que redacté dice, ¿cuáles son los criterios que deben considerarse para seleccionar información confiable? Y mi respuesta es la utilidad del contenido, la autoría de la fuente, el contenido mismo, la intención de este contenido, la reputación del sitio y verificar si la fuente es citable. Al final nos dice que debemos socializar los resultados con la clase. Ahora encontramos una actividad en pares y nos dice que resolvamos lo siguiente. En el literal A nos dice, recordamos otros criterios que se aplican a los sitios web para validar la confiabilidad de su información. Bueno, otros criterios pueden ser la información del autor, la información de contacto del sitio, el propósito que tiene el sitio al difundir esta información. También tenemos que observar si el diseño es un diseño profesional de la página. Tenemos que ver también la fecha de actualización. Hay que revisar si la página se actualiza constantemente. Es importante observar la originalidad del contenido y también si este contenido o esta página se menciona en otros sitios. En el literal B nos dice, definimos con nuestras propias palabras qué es el análisis documental. Agregamos algunos ejemplos. Bueno, el análisis documental consiste en la revisión previa de la confiabilidad de las fuentes que utilizaremos para nuestra investigación. En el literal C nos dice, explicamos la importancia de realizar un análisis documental en un proyecto de investigación.
Realizar un análisis documental es muy importante porque nos ayuda, por un lado, a evitar la reproducción de información errónea, falsa o no comprobada en nuestra investigación, y por otro, a sustentar y respaldar nuestros datos y aseveraciones con fuentes confiables y objetivas. En el literal D nos dice: si debemos investigar sobre un tema relacionado con la influencia de la televisión en los niños, ¿cuáles fuentes utilizaríamos? Y debemos enlistar 3 ejemplos. Bueno, los ejemplos se validan si cumplen con las características que se mencionaron en los criterios para la selección de fuentes confiables y si la fuente está relacionada con el tema. Por ejemplo, la influencia de la nueva televisión en las emociones y en la educación de los niños, del autor Santiago Muñoz, publicado en la Revista Internacional de Psicología en las páginas del 1 a la 31 en el año 2004. En el literal E nos dice: mencionamos 3 sitios o páginas web de instituciones científicas, educativas o no gubernamentales donde se publican fuentes confiables y explicamos por qué son confiables. Bueno, yo he colocado estas 3 páginas. La primera de ellas es de la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, y ahí está el sitio web. Y es confiable porque es una agencia gubernamental de Estados Unidos con científicos e ingenieros que son expertos en temas del espacio, la atmósfera y la tecnología. Otro sitio confiable es la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Este es el sitio web y es un sitio confiable porque es una organización internacional reconocida que promueve la ciencia, la educación y la cultura a nivel global. También otro lugar, otra fuente confiable es National Geographic. Ahí está el sitio y es confiable porque también es una organización sin fines de lucro con más de un siglo de trayectoria en la divulgación científica. En el literal F nos preguntan por qué es importante citar las fuentes en las investigaciones y verificar que la información sea confiable. Porque nos permite dar crédito de la información que otros autores han planteado en otras investigaciones y porque al citar logramos evidenciar nuestros propios aportes al tema. Y también es importante citar porque si no lo hacemos cometemos un delito que se llama plagio. Por eso es importante revisar las normas APA para aprender a citar correctamente. Al final nos solicita que compartamos las respuestas con la clase. Llegamos ahora al tema de las conjunciones coordinantes. Esta es una actividad en equipo, debemos leer la información. Nos dice que las conjunciones coordinantes son palabras que se utilizan para unir 2 elementos de una oración o 2 oraciones. Luego nos explican los diferentes tipos de conjunciones. Ustedes pueden tomarse el tiempo para poder leer cada tipo de conjunción. Nos presentan las conjunciones copulativas y ahí tenemos los ejemplos de las conjunciones copulativas, las conjunciones adversativas, las conjunciones disyuntivas y las conjunciones distributivas. Recordemos que estas conjunciones se utilizan para poder coordinar acciones dentro de una oración. Al final nos dice que debemos completar el siguiente cuadro clasificando el tipo de conjunción coordinante que está presente en la oración. Y ahí nos colocan un ejemplo de una oración adversativa por el nexo sin embargo. Al leer las oraciones, en la primera oración dice: ahora ni hice limpieza ni hice ejercicio. Entonces podemos ver que esta es una conjunción coordinante copulativa. El nexo ni es copulativo. En la segunda oración dice: el trabajo es difícil, sin embargo Juan es muy disciplinado. El nexo en este caso, sin embargo, la conjunción coordinante es una conjunción adversativa. En el tercer ejemplo dice: bien pueda que mi mamá me dé permiso para salir, bien pueda que no. Y la conjunción bien es una conjunción coordinante distributiva. En la cuarta oración dice: detén el auto u ocasionarás un accidente. Y en este caso la u funciona como una conjunción coordinante disyuntiva. Y en la última oración dice: el básquetbol es un deporte muy bonito, igual que el béisbol. Entonces observamos que el nexo acá es igual, la conjunción coordinante es igual y esta es una conjunción coordinante copulativa. Al final nos dice que debemos compartir con la clase. Llegamos ahora a la secuencia de consolidación y esta es una actividad individual. Debemos escribir una bitácora de una semana de clase. Y este es mi ejemplo de una bitácora tomando en consideración una semana de clases. Observamos que aquí tenemos
una tabla de datos o una especie de cronograma, como se le llamó en su momento, y nos colocan las actividades que se han realizado, la fecha y la hora que se realizaron y las observaciones. Les voy a leer un par de estas. En la asignatura de lengua, por ejemplo, se realizó la producción de un comentario de texto aplicado a la obra Hamlet. Esto lo hicimos el lunes 26 de mayo a las 7 de la mañana, a primera hora. Algunas observaciones es que se siguieron los pasos para la producción del comentario de texto, la planificación, la textualización, la revisión y la publicación. En la asignatura de precálculo resolvimos una guía de ejercicio. Eso lo hicimos el día 27 de mayo a las 8:40. No se lograron terminar los ejercicios debido al poco tiempo asignado para resolverla. En la asignatura de ciencias fuimos a práctica en el laboratorio de ciencias. Eso lo hicimos el miércoles 28, también a las 8:40 am, solo que es un día diferente. Dentro de las observaciones he colocado que se utilizaron los elementos apropiados y la práctica fue un éxito. En la asignatura de finanzas y economía simulamos la aplicación de la metodología de Lean Startup. Eso lo hicimos el jueves 29 de mayo a las 10:15 am. Y la observación es que la simulación fue un éxito para el producto mínimo viable. Como pueden observar, aquí les dejo otros ejemplos para completar la bitácora. Al final nos dice que debemos compartir con los demás compañeros y compañeras. Llegamos hacia la actividad número 8, debemos leer el texto. Este se titula Propiedad intelectual y derechos de autor. Este artículo fue publicado por la Biblioteca Universitaria, la Universidad de Málaga. Después de leer el texto nos solicita que resolvamos en el cuaderno y que compartamos con la clase. En el literal A nos dice, identificamos y clasificamos las conjunciones coordinantes que contiene el texto. Algunos ejemplos de conjunciones coordinantes que se han utilizado en el texto son la conjunción coordinante copulativa y, por ejemplo, donde dice acción y efecto. Tenemos también el uso de la O como una conjunción coordinante disyuntiva. En el texto dice total o parcial. Tenemos también otra copulativa en el texto que dice ajena como propia. Y tenemos otro ejemplo de disyuntiva también en la frase genio o talento humano. En el literal B nos dice que debemos definir con nuestras palabras en qué consiste el plagio y escribir 2 consejos o acciones que podemos poner en práctica para evitarlo. Bueno, el plagio, en resumen, vamos a decir que consiste en copiar o atribuirse una obra que no es propia como si lo es. Algunos consejos que podemos dar son los siguientes: citar al autor original en nuestro texto si hemos utilizado sus palabras, utilizar también el parafraseo de tal forma que no utilicemos el texto de manera tan literal y, por último, buscar la originalidad siempre en nuestros textos. Al final nos solicita que marquemos con una X según corresponda en la autoevaluación. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.